El Centro Torrente Ballester de Ferrol acoge una muestra colectiva que tiene el dibujo como tema. La comisaria Mónica Maneiro ha elegido a 6 artistas que se sirven de él, aunque hibridándolo con otras disciplinas como la instalación, la pintura o el audiovisual. Una de sus integrantes es la joven creadora de Melide, Marta Brand, que nos acompaña. Con la comisaria y la artista charlamos sobre la importancia del dibujo en la plástica contemporánea para pensar y recrear el mundo del siglo XXI. Bienvenidas a Espacio de Arte. Vamos a empezar por la comisaria del proyecto, que lleva por título A propósito del dibujo. Nos podríamos plantear esta cuestión y cómo sigue resistiendo esta técnica después de estar tan devaluada. Bueno, yo creo que en los últimos años, quizás, aunque el dibujo nunca se ha marchado, ¿no? Porque siempre ha sido un elemento de expresión básico, quizás, para el ser humano, ¿no? En los últimos años creo que ha habido como un resurgimiento del dibujo, del interés por el dibujo dentro de la práctica artística, del mismo modo que ha habido un resurgimiento de interés por la ilustración, ¿no? Por ejemplo. Y creo que esto se debe pues, a ciertas tendencias del arte contemporáneo que por un lado retoman el dibujo como forma de representación y que por otro lado ven en la práctica del dibujo pues, una vía, digamos, de solucionar estéticamente tanto pequeñas como grandes composiciones, ¿no? Cuando los presupuestos muchas veces para las intervenciones artísticas son ahora mismo más limitados. No sé si tiene eso algo que ver, pero sí, creo que puede influir. Y después decían, Marta, que en Bellas Artes no se enseñaba a dibujar. Desde luego esta muestra de artistas demuestra y avala que se dibuja y muy bien. Sí, bueno, si hablamos de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, bueno, yo sigo vinculada a esta facultad porque tengo un contrato predoctoral de investigación y bueno, hay una parte de docencia, ¿no? Entonces interviene en alguna asignatura. Entonces sí que la conozco desde dentro, también por haber sido alumna, y es una facultad de corte conceptual, ¿no? Es una facultad que no es como la Facultad de Bellas Artes de Salamanca o de Granada o de Sevilla, ¿no? Que son más tradicionales, ¿no? A nivel, pues ahora pues la titulación es de grado, ¿no? Son 4 años y siempre hay una etapa de formación y otra más de experimentación. Y entonces en nuestra facultad existió esa etapa de formación, pero no tan tradicional o tan académica como en otras facultades. Y entonces, bueno, pues por ejemplo, yo recuerdo a varias profesoras muy buenas que estimulaban y motivaban mucho en el ámbito del dibujo y un campo entendido como pues un dibujo en el campo expandido, ¿no? Un dibujo que puede ser un dibujo tradicional, por ejemplo, de Ingres, ¿no? Puede ser un dibujo pues un poco más conceptual, como los que hacía Vito Acconci con su hijo, o pues un dibujo más sintético como los de Picasso, o un dibujo, pues por ejemplo, de land art, ¿no? Entendido pues en el paisaje, ¿no? Un dibujo en el paisaje y de gran dimensión, de gran formato. Entonces, bueno, lo bueno es que en nuestra facultad existe esa versatilidad, ¿no? Y esa amplitud de miras, ¿no? De ver el campo del dibujo, pero desde diferentes perspectivas, ¿no? Con un grado de habilidad técnica dependiendo cada uno por dónde se vaya orientando. Y bueno, es un poco lo que puedo decir. Sí. Y esas variables las ha visto la comisaria de la muestra, Mónica, las has visto a la hora de elaborar este proyecto. ¿Cómo has organizado esta exposición? Bueno, la exposición se titula A propósito del dibujo, ¿no? Y creo que el título es importante en este sentido porque no se trata solo de hacer una exposición de dibujo contemporáneo, sino de prácticas o obras que circundan de alguna manera en alguno de sus aspectos a través del dibujo, ¿no? Entonces hay artistas muy diferentes participando en la exposición y también obras muy diferentes, ¿no? Hay obras que se acercan al dibujo desde lo pictórico, como puede ser el caso de Bosco Caride o de Susana Bermejo, de alguna manera, o de Marta incluso, de Marta Brand.
hay obras que tienen más que ver con el dibujo académico, el dibujo, lo que entendemos por dibujo normalmente, como es el caso de Tamara Feijó, por ejemplo, y hay obras, o de Elena Fernández Prada también, y hay obras que hablan sobre el dibujo o que se relacionan con el dibujo de otra forma, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de las obras de Héctor Franchés. Vamos a tu pieza, Marta, si te parece, Escenas campestres. Es toda una instalación en la que bueno, hay un bosque y en la que mezclas, incorporas varias disciplinas, como un vídeo de animación, incluso te remontas a otros tiempos con esas escenas antiguas de bádminton. Sí, para mí este proyecto fue un nuevo reto, ¿no?, dentro de mi carrera artística. Entonces, cuando recibí pues esta propuesta por parte de Mónica, pues me sedujo mucho, ¿no?, porque a mí desde siempre me interesó el dibujo, ¿no? Y bueno, de hecho, pues tengo en casa restos, ¿no?, de mi infancia, ¿no?, de mis creaciones, y una de las que encontré hace poco y que noto que es una creación que era más o menos consciente, que no eran garabatos sin más, pues es un collage. Y entonces, en esta instalación hecha ex professo para este proyecto y para este espacio, pues de algún modo pues sigue existiendo un collage, pero tridimensional. Y bueno, sí que la temática pues continúo con la desarrollada en la Galería 30, que era un picnic también en un bosque, pero en este nuevo reto, bueno, cada intervención, ¿no?, de los artistas que participamos en este proyecto es como una pequeña individual, ¿no? Y entonces, pues eso, me planteé pues desarrollar una instalación de gran formato, que para mí era la primera vez que desarrollaba algo de esa envergadura, y con más de 4 metros de dibujo a lápiz sobre pared, y a la vez introduciendo animaciones. Quiero decir que todos los elementos que iba introduciendo a modo de collage eran un factor nuevo y totalmente experimental, ¿no? Y entonces era como un paso más dentro de lo que estaba desarrollando hasta el momento. Y sí que hay citas a elementos del pasado, como esas damas de finales del siglo XIX, y también existe una inspiración relacionada con los cartones dibujados por Goya, que eran sobre juegos populares, ¿no? Entonces existe también hay un vínculo con esas piezas que eran cartones para tapices de Goya. Tu trabajo, la instalación, es para ver muy detenidamente, porque si no se pierden matices. Si uno pasa de largo se pierden muchísimos matices. Y tocas, otra cosa, Mónica, que nos llama la atención, es que el gusto por el detallismo casi lo vemos como y la minuciosidad como una marca generacional. También se puede ver en el trabajo de Tamara Feijó. Sí, yo creo que hay una generación de artistas hoy en día, ya no solo en Galicia, sino también en España, incluso me atrevería a decir que a nivel internacional, que han perdido el complejo de utilizar el dibujo profuso, ¿no?, el dibujo cuidado, ¿no?, que era algo que antes era muy habitual. De hecho, sus referentes suelen ser los trabajos de ilustradores, ¿no?, pues de finales del XIX o pintores del XVIII, ¿no?, que buscaban un dibujo muy cuidado. Creo que ha habido una época en la que quizás la búsqueda de un arte más conceptual, ¿no?, o anteriormente la búsqueda de la abstracción había hecho que los artistas renegaran un poquito, ¿no?, de esa capacidad representacional del dibujo. Y ahora los artistas, como ya han pasado por todas esas fases, ¿no?, parece que han perdido ese complejo y han vuelto a valerse del dibujo, ¿no?, como lo que es, ¿no?, como un medio de representación y de expresión, ¿no? Marta, para ti, ¿qué ha sido compartir espacio, no solo con compañeras de carrera,
sino con una profesora, como es el caso de Elena Fernández Prada. Es que esta pregunta es totalmente apropiada porque Tamara Feijó fue compañera de licenciatura, pero ella nos llevamos 4 años, ¿no? Entonces, para mí era un referente, ¿no? A medida que me iba formando, siempre, y aparte siempre fui muy seguidora de sus trabajos, ¿no? Y bueno, admiro lo que hace. Y Elena Fernández Prada, pues fue mi primera profesora de pintura del primer curso de carrera, ¿no? Y entonces con ella pues sentí un feeling especial, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel creativo. Y entonces siempre pues también fui siguiendo su carrera. Después con Héctor Francés coincidí en el primer encuentro Ciudad de la Cultura de Galicia. Y también tanto su obra como su forma de ser pues me atrajo mucho. Después, por otra parte, Bosco Caride, pues compartimos galería y también nos conocimos en el proyecto Bosquexo do Mundo, que también tenía mucho que ver con este proyecto, porque también había una parte de proceso, de dibujo y de un poco la trastienda de la creación. Y Susana Bermejo pues fue un descubrimiento, porque no la conocía, pero muy agradable y su trabajo también muy intimista y así muy surreal. Y también un poco parecido al trabajo de una de mis mejores amigas, de Cristina Ramírez, ¿no? Entonces, pues sí, me atrajo mucho su trabajo y su personalidad. Es un punto que la hayas elegido justo de Ferrol. Y nos llama la atención en una muestra colectiva que haya tantas mujeres. ¿Verdad que, Marta, no has participado con mayoría? O sea, 4 mujeres frente a 2. Y esto no es frecuente, Mónica. No es frecuente porque normalmente hay un ratio bastante menor de artistas, mujeres, ya no que salgan de las facultades de Bellas Artes, porque son mayoría de mujeres las que salen de las facultades y las escuelas de Bellas Artes, pero por desgracia, luego a la hora de ejercer la práctica artística, digamos que a las mujeres les cuesta más no llegar, pero sí permanecer, ¿no? Y para mí es importante, en esta exposición la verdad es que estoy muy contenta porque no fue algo buscado, simplemente me puse a pensar nombres de artistas gallegos o que estén trabajando en Galicia en esta línea y salió naturalmente pues un grupo en el que eran mayoría de mujeres. Bueno, y te has puesto a buscar artistas gallegos porque podrías haberlo hecho a nivel internacional ambas. Ambas habéis trabajado con artistas de otros países. También tú escribiendo y tú misma organizando otras exposiciones, otras muestras. Sí, bueno, yo participé recientemente, así, bueno, como nota anecdótica, en un encuentro de facultades de Bellas Artes de Europa y una china, ¿no? 19 facultades de Bellas Artes. Y bueno, a raíz de ese encuentro se van a desarrollar 27 exposiciones internacionales. Yo participaré en una de ellas, en una galería de Lituania. Y bueno, sí que es interesante, teniendo en cuenta que estamos un poco en la periferia del mundo del arte en general y del arte español en particular, pues un poco moverse, ¿no? Y ahora mismo pues los encuentros, las residencias, ¿no? Son favorables para tener un poco de visibilidad y conocer otros circuitos y no estancarnos aquí en este territorio. Y sobre todo demostrar que desde Galicia se puede dar, como es tu caso, rienda suelta a la imaginación, porque desde aquí a ti te han venido muchos premios, tanto nacionales como de fuera. Y también la colaboración. Ahora pasamos a analizar otra faceta de ambas, que es la de las revistas. Marta ha escrito en la revista de Lisboa, sí, Magazine Wonderful Magazine. Y Mónica es codirectora de Magazine Dardo Magazine, que lleváis ya 10 años de trayectoria. Estáis de aniversario, ¿cómo vais a celebrarlo? Sí, 2016 es el año en que la publicación cumple 10 años, lo cual hoy en día es una muy buena noticia, ¿no? Sí. Porque es bastante complicada la permanencia de las revistas en papel, sobre todo, ¿no? Cuando el digital está copando de alguna manera, ¿no? El mercado o la faceta de información sobre el mundo del arte contemporáneo, pero vamos a hacer algunas cosas especiales, pensando en Arco,
en la feria haremos un cuaderno especial, ¿no? Vamos a intentar reunir a muchos críticos, artistas, colaboradores, gente del mundillo que desde que comenzamos, ¿no? De alguna manera ha estado ahí, tanto por su trabajo como por su relación con Dardo, con la editorial y con sus colaboraciones en la revista, ¿no? Para intentar hacer un cuaderno un poco especial, ¿no? de rememoración de todos esos momentos. Es un punto, Marta, tú también has hecho entrevistas a, además, artistas como Joana Vasconcelos, Marina Abramovic, sí. O sea, tienes mucha experiencia, es todo un lujo, ¿verdad?, contar con este tipo de publicaciones. ¿Cuándo han caído tantas y tantas? Pues la verdad es que sí, no solo artistas reconocidos, sino jóvenes artistas emergentes internacionales, y el hecho de escribir, tener ese hábito, ¿no?, pues también es favorable de cara a mi investigación, a mi tesis, ¿no? Entonces, para mí me fascinan los proyectos editoriales, es algo reflejar de forma escrita pues, trabajos de diferentes creadores, me parece... Y que se quede, en el caso de vuestra exposición, pues que se quede aquí el catálogo, el texto es precioso, está escrito por Mónica, y aunque la exposición haya sido, y es, que está ahora en activo, es preciosa, pero cuando se desmantele todo, aquí se queda, aquí se queda. Sí. Mónica, háblanos un poco cuál es el planteamiento para los que no conocen Dardo, el planteamiento de la revista. Bueno, la revista ha cambiado en los últimos años bastante, ¿no? Ya hizo un cambio grande en 2011 cuando se unió al arte contemporáneo, digamos, el interés de la publicación por el diseño y la arquitectura. Y ahora, aunque el diseño de la publicación sigue siendo igual, ha cambiado un poco la línea de los artículos, digamos, ¿no? que estamos trabajando, porque se ha renovado de alguna manera el equipo, ¿no? de redactores de Dardo, ¿no? Y en este sentido yo creo que es muy interesante porque estamos trabajando ahora mismo con muchos de los comisarios jóvenes que están marcando tendencia en España, ¿no? Pues Juan Canela, Bruno Leitao, Luis Espina, Ángel Calvo. Son gente que está ganando premios de comisariado, que está participando en los proyectos más innovadores a nivel de galerías, espacios institucionales y no institucionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que su mirada es muy importante porque nos acercan artistas, al trabajo de artistas que de alguna manera significan como una renovación generacional, ¿no? a todos los niveles, sin olvidar el trabajo de artistas consagrados, ¿no? Pero creo que hay un enfoque que tiene bastante que ver con lo que es la gente de nuestra generación, ¿no? En ese sentido, de la manera de enfrentarnos a la crítica de arte, cómo se entiende hoy en día, ¿no? Quizás siendo menos punzante, ¿no? Pero sí más selectiva, ¿no? en el tiempo dedicado a tratar sobre artistas que realmente nos interesan, ¿no? ¿Esa es tu línea de cuando haces crítica de arte también? ¿Apostar más por lo que te gusta frente a una crítica peyorativa? Mi punto de vista es desde el hecho de que soy creadora, y entonces yo normalmente, bueno, ahora ya no escribo en Wonder Magazine, pero durante los 2 años que escribí, pues era el hecho de incidir o subrayar diferentes fases del proceso creativo, por ejemplo. Era una mirada desde el hecho de ser creadora, y entonces empatizar, ¿no? con esos artistas, o preguntar sobre ciertos aspectos que como artista emergente me preocupaban, ¿no? Pues si entrevistaba a un artista de Brooklyn, de Nueva York, pues ya aprovechaba para hacer ciertas preguntas que eran pues favorables para mí, ¿no? Y era un poco, o a otra artista, Shishi Yamasaki, por ejemplo, que era del ámbito audiovisual, que es japonesa, pues también pues ir un poco preguntando cómo os movéis a nivel artístico, es posible vivir del arte en vuestro país, yo qué sé, pues preguntas que me podían a lo mejor interesar, ¿no? ¿Y tú que te mueves con el audiovisual, con la escultura, con el dibujo, incluso con la estampación, con qué recurso estás más cómoda? ¿O depende? Claro, es que depende el momento,
claro, es que uno mismo como creador en ciertos momentos necesita, por ejemplo, hubo un momento que dediqué mucho tiempo a realizar estampaciones, ¿no? Serigrafías, y entonces sentía la necesidad de retomar la pintura, ¿no? Entonces es un poco, al final es a nivel psicológico buscar un equilibrio, ¿no? Y de intentar, en mi caso, renovarme, ¿no? Renovarme, plantear nuevos retos, y cuando esos retos ya están superados, pues indagar en otros, ¿no? Y es un poco intentar evolucionar y verte en diferentes situaciones. O ve del arte como arma, Mónica. Eso era un título, una editorial, una de las últimas que has sacado. Sí, bueno, eso fue una editorial que sacamos con un número que estaba dedicado de alguna manera a los acercamientos políticos del arte, ¿no? Y no solo a los artistas o a los trabajos que son claramente políticos, ¿no? Sino a los enfoques políticos que podemos sustraer de la lectura de ciertas obras que aparentemente no van en esa dirección, ¿no? O al menos no van de una manera explícita, de una manera propagandística o reivindicativa clara, ¿no? Y yo creo que el arte es un arma, claramente, ¿no? Un arma de pensamiento, un arma de provocación y sobre todo un arma de subversión, en el sentido de trastocar de la capacidad que tiene el arte para trastocar ciertas situaciones, ¿no? O para hacer evidente lo ridículo muchas veces de ciertas situaciones que tenemos interiorizadas como normales y como inamovibles, ¿no? Y a veces la capacidad que tienen los artistas de cambiar una imagen, de descontextualizar esa imagen y de situarla en otro lugar, simplemente ese gesto nos hace pensar lo variable que es el mundo y la capacidad que tenemos de mover las cosas si nos interesa, ¿no? O de valorar, como es tu caso, Marta, lo insignificante y lo que puede pasar para la mayoría totalmente desapercibido, como una escena totalmente cotidiana o baladí. Sí, yo creo que hoy en día, en este pues mundo de ajetreo, de a veces no estar en un ámbito hogareño, ¿no? de pues estar de aquí para allí, en internet, ¿no? Pues parece que como que resurgió ese encanto de lo cotidiano, ¿no? Y entonces yo creo que tiene ahora mismo pues como más seguidores o un plus, ¿no? El hecho de volver a lo más desapercibido, a lo más natural o cercano al día a día, ¿no? Entonces es algo que en muchas ocasiones no existe, y entonces estamos como deseando retomar ese volver al hogar, o volver a ese entorno así de pausa, ¿no? De todo cocinado a fuego lento, ¿no? Y sin tantas prisas, ¿no? Algo... Bueno, es lo que percibimos realmente en toda esta muestra. Yo el día de la exposición iba con un acompañante, una persona que no es del mundo del arte, y le llamó mucho la instalación, esta pieza de Tamara Feijó, la uranometría, y entonces, bueno, es muy típico en una exposición. Eso estaba allí, las paredes no las han podido pintar, y realmente era esa capacidad que tenéis los artistas de ver el universo con una pequeñita gotita de pintura y crear esto, un mundo de estrellas y fantasía. Sí, algo mágico. Sí, bueno, esa pieza de Tamara es muy curiosa, es muy impactante. Aparte, es muy importante en su carrera porque es la primera vez que ella trabaja directamente sobre el muro sin tener el papel como intermediario, ¿no? Es la primera vez que aplica directamente el guache, únicamente el guache sobre el muro, ¿no? Y es una pieza muy bonita porque está concebida como una constelación casi de disparos o de agujeros sobre la pared, ¿no? Sí, ahí sí que puede interpretarse. Está basada en un texto en un libro de Johann Bauer, que es como el primer atlas completo que hay, ¿no? de las estrellas, ¿no? Y a partir de esa idea, ¿no? De hacer una cosmología o una uranometría, ¿no? Que es el título que tiene la pieza,
pues hacer esa constelación de agujeros que realmente son un trampantojo muy interesante, porque parece que ha estado agujeros. Sí. Yo la primera vez que lo vi le dije, Tamara, pero ¿cómo vamos a hacer los agujeros? Porque tenemos que poner andamios arriba. Y Tamara me decía, no, voy a pintar. Y yo, bueno. También nos ha llamado mucho la atención, para terminar, Marta, tu proyecto, porque realmente hay trabajo y minuciosidad. Además, corría el peligro de romperse en algún momento estos papeles tan suaves, tan... Sí, la cerámica también, las piezas, pequeños elementos de cerámica. Y bueno, en general siempre atrae mucho al espectador, ¿no? Y hay muchos elementos agazapados, ¿no? Para curiosear, para dejarse envolver un poco por ese ambiente, por esa instalación envolvente, ¿no? Que es mi intención, ¿no? Envolver un poco. Y lo que se pide en estos proyectos suele ser que haya una partida para la producción. ¿Ha sido el caso o el camino todavía queda mucho por avanzar en este camino? Creo que hemos entrado en territorio peligroso. No, bueno, ha habido una partida muy pequeña, muy pequeña. Pero bueno, quiero decir que es un ejemplo esta institución, porque normalmente no existe. Entonces, es un ejemplo de buenos hábitos, ¿no? Pues terminamos con estos buenos hábitos del dibujo. Y después dicen que en Bellas Artes no se dibuja. Compruébenlo lo bien que se hace desde la Fundación Torrente Ballester. Muchísimas gracias a las dos, a la comisaria y a Marta como artista que participas. Gracias. La disciplina dibujística como discurso narrativo, como acto de recuerdo para hurgar en nuestros sentimientos o para evadirse a otros mundos, como puede ser evocar la infancia o tocar el cosmos. Media docena de artistas gallegos o muy vinculados a Galicia revisando la técnica del dibujo, un camino que, lejos de estar en desuso, está siendo muy pateado en la actualidad. Anoten, Centro Torrente Ballester, donde se cuece mucho dominio de la profesión. Hasta la semana que viene, muchísimas gracias.